Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo, pero esta vez va a ser algo diferente. En lugar de leerles el capítulo siguiente que tengo pendiente, les voy a leer la biografía del escritor, puesto que llevo muchos libros ya y voy a seguir porque tiene unos cuantos más. Y además me toca de cerca porque de mi tierra, es que precisamente los cogí por eso. Y quiero leerles la biografía suya para que conozcan un poco más de este escritor. Y bueno, ahí va. Se llama, bueno, lo voy a leer de la Wikipedia. Se llama Benito Pérez Galdós, escritor español, de 1843 y murió en 1920. Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Voy a seguir a obviar algunos detallitos que no vienen mucho al caso. Nacionalidad española. Y ahora voy a empezar con él. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo en España, sino en otros países, y un narrador capital en la historia de la literatura de la lengua española, hasta el punto de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor novelista español después de Cervantes. Benito Pérez Galdós fue un escritor que publicó 31 novelas principales, 46 novelas históricas en 5 series, 23 obras de teatro y equivalente a 20 volúmenes de ficción breve, periodismo y otros escritos. Se le considera igual que Charles Dickens, León Tolstoy y otro que no sé muy bien. Ya si en todo caso váyanse a la Wikipedia y leen todo concreto. Transformó el panorama novelesco español de la época, apartándose de la corriente romántica en pos del naturalismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. En palabras de Max Pérez Galdós, como Lope de Vega, asumió el espectáculo del pueblo llano y con su intuición serena, profunda y total de la realidad, se lo devolvió como Cervantes, rehecho, artísticamente transformado. De ahí que desde Lope ningún escritor fue tan popular, ninguno tan universal desde Cervantes. Fue académico de la Real Academia Española desde 1897. No voy a leerlo todo al pie de la letra, solo las cosas más así que yo considere más relevancia. Pero bueno, eso, porque aquí hay muchas cosas que se puede aportar. Le voy a leer más o menos lo más importante y también le voy a más o menos a dar un poco de mi perspectiva. Tuvo una gran afición a la política, aunque él mismo no se consideraba un político. Sus comienzos políticos fueron liberales, para abrazar después un republicanismo moderado y posteriormente el socialismo de la mano de Pablo Iglesias. Bueno, sería otro Pablo Iglesias. En sus inicios liberales se afilió al Partido Progresista de Sagasta y en 1886 logra ser diputado por Guayama, en Puerto Rico, en las Cortes. Bueno, no sé dónde es eso. Bueno, yo creo que esto no lo veo yo tan así importante. Deja ver si se me abre un poquito
la, esto porque lo que me gustaría es, pues, se me abre otra cosa que no sé qué es. Más o menos la historia de él como persona. En la Wikipedia podrán ver fotografías de él de cuando era joven. Hay una fotografía de 1863, o sea que les emplazo a la Wikipedia para que puedan ver todo, si quieren, les interesa ver con más detalle cada cosa. Galdós fue bautizado como Benito María de los Dolores. Fue el 10º hijo de un coronel del ejército, Sebastián Pérez Macías, que fue su padre, natural del municipio de Valsequillo, en Gran Canaria, que había formado parte del batallón de voluntarios conocido como la Granadera Canaria, que luchó en la Guerra de la Independencia, y del Dolores Galdós Medina, natural de Las Palmas de Gran Canaria, aunque de origen guipuzcoano. Mujer de fuerte carácter, según se la describía su propio hijo. Hija de Domingo Galdós Alcorta, un funcionario de la Audiencia de Canarias, natural de Azcoitia, del País Vasco. Era hermano del militar Ignacio Pérez Galdós, capitán general de Canarias, entre 1900 y 1905. Siendo un niño, su padre lo aficionó a los relatos históricos, contándole pasajes y anécdotas vivos en la Guerra de la Independencia, en la que como militar había participado. En 1852 ingresó en el Colegio de San Agustín en el barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, con una pedagogía avanzada para la época, en los años en que empezaban a divulgarse por España las polémicas teorías darwinistas. Galdós, que ya había empezado a colaborar en la prensa local con poesías satíricas, ensayos y algunos cuentos, obtuvo el título de bachiller en artes en 1862 en el Instituto de la Lengua de la Laguna de Tenerife, la isla de al lado, donde había destacado por su facilidad para el dibujo y su buena memoria. ¡Qué suerte! La llegada de una prima suya, Sisita, al entorno familiar isleño trastornó emocionalmente al joven Galdós, circunstancia que se ha considerado posible origen de la decisión final de la madre de enviarlo a Madrid a estudiar Derecho. Llegó allí en septiembre de 1862, se matriculó en la universidad y tuvo por profesores a Fernando de Castro y Francisco de Paula Canalejas y Adolfo Camus, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más. Asiduo a los teatros, le impresionó en especial la obra de Venganza Catalana de Antonio García Gutiérrez. Los cronistas y biógrafos reconocen que ese mismo año empezó a escribir como redactor meritorio en los periódicos de La Nación y El Debate, así como en la revista del Movimiento Intelectual de Europa. Al año siguiente, y en calidad de periodista, asistió al pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil. En 1867 hizo su primer viaje al extranjero como corresponsal en París para dar cuenta de la Exposición Universal. Volvió con las obras de Balzac y de Dickens
y tradujo de este a partir de una versión francesa su obra más cervantina, Los papeles póstumos del Club Pickwick, que se publicó por entregas en La Nación. Eso me la apunto para leerlo. Toda esta actividad supone su inasistencia a las clases de derecho y lo borran definitivamente de la matrícula en 1868. En ese mismo año se produce la llamada Revolución de 1868, en que cae la reina Isabel II, precisamente cuando regresaba de su segundo viaje a París y volvía de Francia a Canarias en barco vía Barcelona. En la escala que el navío hizo en Alicante, se bajó del vapor en la capital alicantina y llegó así a tiempo a Madrid para ver la entrada de los generales Francisco Serrano y Prim. El año siguiente se dedicó a hacer crónicas periodísticas sobre la elaboración de la nueva Constitución. Ahora voy a leerles las primeras obras. Yo realmente poco sabía del escritor, solo sabía que era canario y poquito más. Me llamó la atención precisamente porque sabía que era canario. Doña Perfecta creo que lo llegué a ver. Obra de él no había leído, Ojito, desde que les estoy leyendo a ustedes. Pero me llamó la atención pues eso, porque como era canario lo vi aquí en Wikipedia. En Wikipedia no, en Wikisource. Dominio público, pues claro, no tenía mucho donde escoger y pues elegí lo que más me gustaba. A ver qué tal era el canario. Y como es de mi tierra, pues claro, me llamó la atención. Lo de Doña Perfecta, que es la que estoy leyendo ahora mismo, me suena muchísimo. Sé que es una de sus obras más conocidas. Eso sí. Pero no sé si lo llegué a ver en alguna obra de teatro que salía por televisión. No lo recuerdo. Yo recuerdo que cuando yo jovencita teníamos 2 canales de televisión solo y echaban a veces obras de teatro y era lo que más me gustaba. Y no sé si llegué a ver Doña Perfecta. No lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo, pero puede ser porque es que me suena muchísimo. Yo sé que yo sé de sobra, eso sí lo sabía, que Doña Perfecta pertenecía a este escritor. Era creada por él. Y creo que algunas obras más de títulos, porque ya digo, leer no había leído nada. La Fontana de Oro también me suena mucho de haberla visto en algún sitio. De todas formas, ahora lo voy a leer las obras de este hombre más o menos resumidas. Las primeras obras. En 1869 vivía en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano número 8, con su familia, y leía con pasión a Balzac, mientras formulaba parte de la redacción de las Cortes. Al año siguiente, en 1870, gracias a la ayuda económica de su cuñada, publicó su primera novela, La Fontana de Oro, escrita entre 1867 y 1868, o sea, gracias cuñada, y que aun con los defectos de toda obra primeriza, sirve de umbral al magno trabajo que como cronista de España desarrolló luego en los episodios nacionales. La sombra, publicada en 1871, había ido apareciendo por entregas a partir de noviembre de 1870 en la Revista de España dirigida por José Luis Albareda y más tarde por el propio Galdós entre febrero de 1872 y noviembre de 1873. En ese mismo año, 1871, también de la mano de Albareda, entrará en la redacción de El Debate y durante su veraneo en Santander conoció al novelista José María Pereda. Episodios nacionales.
En 1873, Galdós comenzó a publicar los episodios nacionales, título que le sugirió su amigo José Luis Alvareda. Una magna crónica del siglo XIX que recogía la memoria histórica de los españoles a través de su vida íntima y cotidiana y de su contacto con los hechos de la historia nacional que marcaron el destino colectivo del país. Una obra propuesta por 46 episodios en 5 series de 10 novelas cada una, con la salvedad de la última serie que quedó inconclusa. La primera serie, 1873-1875, trata de la Guerra de la Independencia 1808-1814 y tiene por protagonista a Gabriel Araceli, que se dio a conocer como Pillete de la Playa y terminó su existencia histórica como caballeroso y valiente oficial del ejército español. La segunda serie, 1875-1879, recoge las luchas entre absolutistas y liberales hasta la muerte de Fernando VII en 1833. A mí es que lo que es los números romanos se me atraganta bastante. Su protagonista es el liberal Salvador Monsalud, que encarna en gran parte la idea del Galdós y en quien prevalece sobre lo heroico, lo político, signo característico de aquellos turbados tiempos. Voy a resumirlo. Tercera serie, 1898-1900, después de la paréntesis de 20 años y tras recuperar los derechos sobre sus obras que detentaba su editor, con quien mantuvo un pleito interminable, Galdós continuó con la tercera serie dedicada a la Primera Guerra Carlista, 1833-1840. El periodo de la historia española recogido en las páginas de esta serie arranca con la Primera Guerra Carlista y la regencia de María Cristina para cerrarse con la boda de Isabel II. La cuarta serie, 1902-1907, se desarrolla entre la Revolución de 1848 y la caída de Isabel II en 1868. La quinta, 1907-1912, incompleta, acaba con la restauración de Alfonso VII. Este conjunto novelístico constituye una de las obras más importantes de la literatura española de todos los tiempos y marcó una cota casi inalcanzable de la evolución de las novelas históricas españolas. El punto de la vista adoptado es vario y multiforme. Se inicia desde la perspectiva de un joven que, mientras lucha por su amada, se ve envuelto en los hechos más importantes de su época. La perspectiva del propio autor vería desde el aliento épico de la primera serie hasta el amargo escepticismo final, pasando por la postura radical de tendencia socialista anarquista de las series tercera y cuarta. Para conocer bien España, el escritor se dedicó a recorrerla en coche de ferrocarril de tercera clase, conviviendo con el pueblo miserable y hospedándose en posadas y hoteles de mala muerte. Pérez Galdós solía llevar una vida cómoda, viviendo primero con 2 de sus hermanas y luego en casa de su sobrino José Hurtado de Mendoza. En la ciudad se levantaba con el sol y escribía regularmente hasta las 10 de la mañana a lápiz porque la pluma se le hacía perder el tiempo.
Después salía a pasear por Madrid a espiar conversaciones ajenas. De ahí la enorme frescura y variedad de sus diálogos y observar detalles para sus novelas. No bebía, pero fumaba sin cesar cigarros de hoja. A primera tarde leía en español, inglés o francés. Prefería los clásicos ingleses, castellanos y griegos, en particular Shakespeare, Dickens, Cervantes, Lope de Vega y Eurípides, a los que se conocía al dedillo. En su madurez empezó a frecuentar a León Tolstoy. Después volvía a sus paseos, salvo que hubiera un concierto, pues adoraba la música y durante mucho tiempo hizo crítica musical. Se acostaba temprano y casi nunca iba al teatro. Cada trimestre acuñaba un volumen de 300 páginas. Desde la óptica de Ramón Pérez de Ayala, Galdós era descuidado en el vestir, usando tonos sombríos para pasar desapercibido. En invierno era habitual verle llevando enrollada al cuello una bufanda de lana blanca. ¡Qué suerte! A mí me picaría. Con un cabo colgando del pecho y otro a la espalda, un puro medio fumar en la mano y ya sentado completaba la estampa tópica de su perro alsaciano junto a él. Tenía por costumbre llevar el pelo cortado al rape y al parecer tenía fuertes migrañas, pobrecillo. Desde su llegada a Madrid, una de las mayores aficiones de Galdós eran las visitas al viejo Ateneo, en la calle de Montera, donde tuvo la oportunidad de hacer amistad con intelectuales y políticos de todas las tendencias, incluso personajes tan ajenos a su ideología y sensibilidad como Marcelino Menéndez Pelayo. A partir de 1872, Galdós se aficionó a pasar los tórridos veranos madrileños en Santander, Cantabria, entorno con el que llegaría a identificarse hasta el punto de comprar una casa en el Sardinero, la animada finca de San Quintín. Pero el auge del naturalismo en Francia y sus lecturas del mismo empezaron a afectar sus ideas narrativas y en 1881 dio un notable giro a su producción novelística al publicar La desheredada, como observaría su amigo y crítico literario Leopoldo Alas Clarín. Con La desheredada abandona el género de la novela de tesis y abre el ciclo de las novelas españolas contemporáneas, 1881-1889, que en su mayoría describe la sociedad madrileña en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, comparecen ampliamente bajo perspectiva naturalista los elementos novelescos más caros a Galdós. La locura generosa y abnegada, la debilidad sentimental femenina, el egoísmo masculino, la exploración de la inquietud romántica y, a su lado, el análisis de la dureza pragmática, los personajes ya no serán de una pieza y sus sueños o las contradicciones de su pensamiento ocuparán largo trecho como sucede en El amigo Manso, 1882. Intensa novelización de una renuncia amorosa narrada por un personaje cuya crisis de existencia parece anticipar a los muy posteriores de Miguel Unamuno. Asimismo, como en la comedia humana de Balzac, los personajes de una novela empiezan a aparecer en otras. Entre enero y junio de 1887, publica en 4 volúmenes Fortunata y Jacinta, otra de sus obras clásicas, y esa sí seguro que la vi en obra de teatro.
Entre Madrid y Toledo. Galdós fue uno de los escritores que mejor conoció y más a fondo vivió la ciudad de Toledo. En palabras de Gregorio Marañón, su amigo y principal biógrafo de sus estancias toledanas, su amor por Toledo formaba parte de la vida íntima y literaria del escritor. Dos personajes eran su vínculo como Toledo, un amigo de su sobrino José Hurtado de Mendoza, y el ingeniero don Sergio Novales, dueño de la finca de Alberquilla, situada entre el ferrocarril y el río Tajo, donde don Benito Pérez Galdós se retiraba a menudo para disfrutar de la vida campestre, y el pintor Arredondo, con quien solía callejear por las intrínsecas calles medievales, compitiendo entre ambos por encontrar el recorrido más corto de un itinerario fijado de antemano. Fue este último quien lo recomendó instalarse en una sencilla pensión de la calle Santa Isabel para documentarse sobre la segunda parte de la novela Ángel Guerra. Galdós solía venir a Toledo en dos fechas concretas, a tocar el esquilón de la ermita del día de la romería de la Virgen del Valle, cada 1 de mayo, y con motivo de la procesión Corpus Christi de Toledo, donde se situaba siempre entre la calle Feria y la plaza Las Cuatro Calles. Entre sus lugares preferidos se encontraba la Catedral de Toledo, donde conoció junto al campesino Mariano todos los toques de las campanas. De madrugada solía acudir a los conventos toledanos para escuchar salmodias, contándose entre sus preferidos las Jerónimas de San Pablo y Monasterio de Santo Domingo el Real. Habitualmente solía almorzar en la concurrida Casa de Granullaque, en la plaza del barrio de Rey, justo al lado de la plaza de Zocodover, en su opinión el centro umbilical toledano, y también era habitual de la tienda del fotógrafo Casiano Alguacil en la cercana calle de La Plata, la misma calle en la que vivía el tío del joven escritor Francisco Navarro Ledesma, quien facilitó a don Benito documentación fundamental para Ángel Guerra. Por último, don Benito solía contemplar el atardecer desde el monasterio de San Juan de los Reyes, cuyo claustro conocía al detalle al ir acompañado de su restaurador y amigo Arturo Mélida. Fruto de estas visitas a la ciudad surgieron varias obras del escritor canario Ángel Guerra, sus episodios nacionales El Audaz, Los Apostólicos, Un Fraccioso más y algunos frailes menos, o Las generaciones artísticas de la ciudad de Toledo. Bueno, luego le voy a, no sé si leerles algo más o si encuentro alguna cosa que queda mucho más por leer, o leerle el chismorreo sentimental. ¿Qué tal? Les leo el chismorreo sentimental porque hay algo de política y a mí no sé si a ustedes les interesará. A mí personalmente no me interesa mucho. Nada más la vida sentimental allí. La vida sentimental de Galdós, que el escritor conservó celosamente secreto. Tardó en ser estudiada con cierto método. Hubo que esperar a que en 1948 la hispanista lituano establecido en Estados Unidos. El hispanista lituano establecido en Estados Unidos, Jonon Betkowski,
publicase su estudio biográfico titulado Pérez Galdós, Spanish Literary Crusade. No me pidan ni siquiera sé la traducción. 1843-1920. Todos los críticos coinciden en la esterilidad biográfica de sus memorias de un desmemoriado Galdós, poesía, una memoria portentosa, escrita en forma de diario de viajes y no se sabe si para desalentar empeños biográficos ulteriores. Galdós permaneció soltero hasta su muerte. Algunos amigos y contemporáneos dejaron noticia de su debilidad por las relaciones con profesionales, aunque no se le ha podido demostrar cuánto haya de mito y exageración en ello. Se le conoce una hija natural, María Galdós Cobián, nacida en 1891 de Lorenza Cobián. La lista de pasiones amorosas más o menos carnales se puede complementar con los nombres de la actriz Meritoria Concha Ruth Morel y con la novelista Emilia Pardo Bazán. Una dilatada colección de estudios intentando desempeñar las relaciones claras de los rumores permiten añadir a estas tres mujeres mencionadas una variopinta lista en la que figuran los nombres de la actriz Carmen Cobeña, la poetisa y narradora Sofía Casanova, que estrenó en el Teatro Español su comedia La Madeja, con dirección artística del propio Galdós, la actriz Anna Judic, la cantante Marcela Sembrich, la artista Elisa Cobun, la actriz Concha Catalá, que trabajó en la compañía de Rosario Pino, y la viuda Teodosia Gandarias Landete, su último y algo más que platónico amor. Al hilo de estos temas, la escritora y pintora Margarita Nelken, en su artículo titulado El aniversario de Galdós, intimidades y recuerdos, y publicado en el diario El Sol del 4 de enero de 1923, comentaba la afición de Galdós por rodearse de mujeres jóvenes que pusieran risas y se ponía más achacoso para que la mimasen más. En el último periodo de su vida, Galdós repartió su tiempo entre los compromisos políticos y la actividad como dramaturgo. Sus últimos años estuvieron marcados de un modo progresivo por la pérdida de la visión y la consecuencia de sus descuidos económicos y tendencias a endeudarse de forma continua, aspectos íntimos que el entonces joven periodista Ramón Pérez de Ayala, aprovechándose de su interesada amistad con el viejo escritor, recogió más tarde en sus divagaciones literarias. Como parte de las fuerzas políticas republicanas, Madrid eligió a Galdós representante de las Cortes de 1907. En 1909 presidió, junto a Pablo Iglesias, la coalición republicano-socialista, si bien Galdós, que no se sentía político, se apartó pronto de las luchas por el acta y la farsa, dirigiendo sus ya menguadas energías a la novela y el teatro. Paralelamente, el habilidoso instinto político del conde de Romanones urdía encuentros del joven rey Alfonso VIII con el popular escritor que lo situaban en un contexto ambiguo. Con todo, en 1914, Galdós, enfermo y ciego, presentó y ganó
su candidatura como diputado republicano por Las Palmas de Gran Canaria. Coincidía ello con la promoción en marzo de 1914 de una Junta Nacional de Homenaje a Galdós formada por personalidades de la talla y catadura de Eduardo Dato, jefe del gobierno, del capitán general Miguel Primo de Rivera y del banquero Gustavo Bouwer, representante de Rothschild en España. En el aspecto literario, puede notarse que su admiración por la obra de León Tolstoy se trasluce en cierto espiritualismo en sus últimos escritos, y en esa misma línea rusa no pudo disimular cierto pesimismo por el destino de España, como se percibe en las páginas de uno de sus últimos episodios nacionales, Cánovas, 1912, al que pertenece este párrafo. Los dos partidos que se han conformado por turnar prácticamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve, no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza pobrísima y analfabeta. En 1920, en el año 20 de enero de 1919 se descubrió en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública. Por razón de su ceguera, Galdós pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado al comprobar la fidelidad de la obra de un joven y casi novel Victorio Macho había esculpido sin cobrar su trabajo. Un año más tarde, Benito Pérez Galdós, cronista de España por designación del pueblo soberano, murió en su casa de la calle Hilarión Eslava de Madrid en la madrugada del 4 de enero de 1920. El día de su entierro, unos 30.000 ciudadanos acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena. Es habitual leer en la abundante biografía y otros documentos que sobre la figura de Galdós se ha producido que el escritor murió pobre y olvidado. Es asunto debatido, pero sea como fuese, José Ortega y Gasset denunció públicamente el olvido oficial, institucional y político del autor, en una escena necrológica publicada en el diario El Sol el 5 de enero de 1920 y comenzaba así: la España oficial, fría y seca y protocolaria, ha estado ausente en la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdós. La visita del ministro de Instituciones Públicas no basta, son otros los que han faltado. El pueblo, con su fina y certera perspicacia, ha advertido esa ausencia. Sabe que se le ha muerto el más alto y peregrino de sus príncipes. Frente a esta falta de pasión, Ortega pronostica que la prensa de los días sucesivos se hará eco de la emoción y del dolor general. Por su parte, Unamuno, en idéntica fecha, escribía que, leyendo su obra, nos daremos cuenta del bochorno que pesa sobre la España en que él ha muerto. Bueno, aquí lo voy a dejar. Luego, aquí quedan más cosas, muchas más cosas para leer. Deja ver si ponen las obras. Bueno, aquí están las obras, podría leerlos en otro momento, para no alargar más las novelas que tienen, pero bueno, les puedo por decir un poco resumen las fechas.
La Fontana de Oro, que ya la leí en su momento, 1870. La Sombra, 1870. El Audaz, 1871. Todos estos los he leído. Doña Perfecta, que es con la que estoy, 1876. Gloria, 1876, 1877, que todavía no la he leído, pero seguramente la leeré. Marianela, 1878. La familia de León Roch, 1878. Novelas españolas contemporáneas, ciclo de la materia. La desheredada, 1881. El amigo Manso, 1882. El doctor Centeno, 1883. Tormento, 1884. La de Bringas, 1884. Lo prohibido, 1884-85. Fortunata y Jacinta, esa también la quiero leer, 1887. Miau, 1888. Quemada en la hoguera, 1889. La incógnita, 1889. Realidad, 1889. Bueno, después aquí hay más novelas, etcétera, etcétera. Yo aquí lo voy a dejar porque ya me estoy alargando demasiado. Y bueno, quería leerles un poquito así de la biografía de este autor, pues por eso precisamente porque es un escritor de aquí de Gran Canaria. La verdad, realmente su vida fue más desarrollada fuera de Canarias que dentro, porque se desarrolló más tanto su vida como sus obras en la península. Pero bueno, es un escritor canario y ya les digo, a ver, dentro de lo que puedo escoger en Wikisource como publicaciones de dominio público, hay una larga lista de libros, de autores, etcétera, etcétera, una larga lista, pero realmente todo lo que quieras encontrar no lo vas a encontrar, porque yo, por ejemplo, estoy buscando El Resplandor y ahí no está. Bueno, contaba con que no estuviera, porque si quieres algo de dominio público tienen que pasar más de 70 años, no sé si son 70 o 75, para que puedas usarlo. Ahí en Wikisource no hay gente que publica cosas, hace traducciones de libros, etcétera, etcétera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta por si lo quieren usar en algún momento para algo que quieran publicar públicamente, como estoy haciendo yo, o cualquier cosa que quieran hacer, o si quieren hacer un blog y quieran publicar algo, han de tener en cuenta que las traducciones también cuentan. Si esas traducciones tienen menos de esos 70 años, no sé, porque puede variar de un país a otro. Ténganlo en cuenta. Tienen que mirarlo en su país. Pues pueden tener problemas de derechos de autor. Por eso yo tengo, a ver, seguramente habrá más sitios. A mí la IA me recomendó Wikisource y ahí estoy desde hace tiempo. Y claro, todo no puede ser. Por ejemplo, también me hubiera gustado leer algo de Agatha Christie. Creo que tiene años, la pila de años de muerta, creo, no estoy segura. No he visto mucho, pero yo lo recuerdo desde jovencita. Pero no he encontrado absolutamente, bueno, no, sí encontré, perdón, sí encontré, pero con derechos de autor. No puedo leer nada de ella. Y me gustaría, porque son temas que a mí me encantan. Pero ahí me clavé, porque ahí no puedo sacar nada. Sí estoy porque cuando termine o me doy una tregua, me voy a poner a leer algo de Dickens. Llevo tiempo, lo tengo apuntado por algún sitio para leer de Dickens. A lo mejor de Tolstoy también llego a mirar algo. Lo de Tolstoy porque se lo vi a él. Lo de Dickens ya yo lo tenía apuntado, porque de hecho yo he visto películas basadas en Dickens
y me gustaba mucho l- la, la obra en sí. O sea, yo sé que una película puede variar con respecto al libro, porque de hecho Julio Verne, yo me aficioné a la lectura de Julio Verne por las películas, para que no vamos a engañar. Yo antes no leía casi nada, o sea, leía cosas así prácticas, pero novelas y cosas de esas no, que también es práctico, si lo miras bien. Es práctico cuando eres capaz de razonar lo que estás leyendo. Es que, a ver, mi principal problema a la hora de leer, sobre todo antes, ya no tanto, es muchísimo menos. Creo que por el TDA. Yo antes leía, pero no se me quedaba nada en la cabeza, no comprendía ni siquiera lo que estaba leyendo y, y leía como, ¿cómo le diré a ustedes? Como un robot, o sea, no era como leer, pero sin leer, porque no asumía lo que estaba leyendo, no digería, por decirlo de una forma más clara, no digería lo que estaba leyendo y eso es algo fundamental. Si estás leyendo algo, tienes que comprender lo que estás leyendo. Fíjese lo que son las cosas. Después de 50 años, he empezado a entender lo que leo. Porque yo sí, a lo largo de mi vida he leído libros, he leído libros. De hecho, aquí tengo uno que yo he leído ya varias veces y no comprendía. Ahora porque no tengo tiempo, porque lo empecé a releer otra vez y lo tengo a medias. Igual que tengo otro, un tocho enorme aquí, que no puedo enseñar, pero que es de Ken Follett. Muy famoso él. Y que de vez en cuando lo cojo. Me acordaré, porque de hecho todavía me acuerdo de por dónde viva, más o menos. Pero mi primer libro, después de que empecé a leer otra vez, fue un libro de Julio Verne. Llegué a leer un libro de Julio Verne, que había tiempo que lo tenía, y no era capaz de metérmelo en la cabeza, no lo entendía. Y decía, esto no está en español. A ver, lo decía irónicamente, claro, pero yo decía, esto quién carajo lo entiende. El problema no era el libro, el problema era yo. Porque luego lo he leído en varias ocasiones, primero como libro físico, que mis primeras lecturas aquí como ASMR las tuve que borrar todas. Menos mal que no fueron muchas, porque me di cuenta de los derechos de autor. Fíjense ustedes el despiste gratuito que tenía yo. Y tuve que borrarlas todas y buscarlas en Wikisource, que me dieran cuando la ya me dio un sitio, pues lo busqué ahí y ahí les leí, pues, eh, a ver, ¿cómo se llama? Ver a Viaja al Mundo en 80 días, no, eso también la leí, pero esa no era. Viaja al centro de la Tierra, la que no entendía. También tenía el libro 20.000 leguas de viaje submarino. Las leí, tanto físicamente como en la página. Y cuando las leí en la página, y desde que estoy leyendo la página, yo me entero de lo que estoy leyendo. No es que vaya a retener súper bien, tengo mis lagunas. Es que de hecho tengo mis lagunas todos los días porque tengo una memoria de, vamos, brutal. Tengo una memoria brutal, o sea, lo mío es de chiste. O sea, una cosa ahora y al rato ya se me olvidó. O sea, tengo que ir con papelitos por todos lados apuntando las cosas que luego se me olvidan los papelitos donde los apunté. Cosas típicas mías. Pero eso ha sido siempre. Pero fíjense qué cosa. No sé si será la menopausia y las hormonas, pero me han ayudado a ser capaz de leer. Así que gracias a eso estoy leyendo. Y por lo tanto, pues eso, me estoy dedicando a leer.
y a leerles a ustedes para al mismo tiempo ayudarme a mí misma a leer, porque ya uno, el, a ver, el cuerpo humano no solo necesita activarse físicamente, sino también de aquí. Es tan importante una cosa como la otra, porque con los años, de toda la vida, pero encima con los años, pues todo se va fastidiando. Si no lo activas, más rápido se fastidia. Y yo soy partidaria de procurarle un ejercicio al cuerpo, pero también a la mente. Y qué mejor manera que leyendo. Aparte de que también a mí me gusta escribir, me aficiona a la escritura y pues hay que aprender. Y qué mejor que aprender de los grandes. Y uno de ellos es don Benito Pérez Galdós. Así que gente, pues hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho. Espero que les haya ayudado la charla y el resumen. Y hasta un próximo vídeo. Chaito.